1 de la tarde con 17 minutos en España, 1 hora menos en Canarias, y esto es Planeta X por Planeta 103.4 FM, transmisión simultánea a través de X84, X94.9 desde Valencia, España. Bueno, y como se lo anunciamos en la promoción, hoy tenemos una invitada muy especial. Ya vamos a conectar a través de las redes para que puedan compartir en vivo esta entrevista con Sebastiana Barraez. Sebastiana, pues, yo realmente la admiro, es una profesional originaria de Rubio, del estado Táchira, un estado que me dio mucho, que lo adoro, y pues periodista venezolana especializada en el ámbito militar. Para los que no la conocen, los españoles que nos pueden estar escuchando, no la conozca, es un referente del periodismo en Venezuela. Actualmente también pues tiene su espacio en Infobaes, un espacio muy leído. Y bueno, un placer, Sebastiana, estar contigo, compartir contigo y y que nos acompañes en la mañana de hoy. Hola, Sebastiana, ¿me escuchas? Carlos, sí. ¿Cómo estás? Carlos, el placer es Bienvenida. mío. Un saludo para ti, para la audiencia. Muchas gracias. No, vale. Gracias. Para nosotros es un honor tener una periodista de tu nivel con nosotros compartiendo. ¿Por qué te quise contactar, Sebastiana? Porque en estos días vi una de las entrevistas que diste a algunos medios. Me llamó muchísimo la atención sobre lo que está sucediendo en el Táchira. Me parece que mientras todos estamos hablando de elecciones y todo lo demás en Venezuela, esto es sumamente delicado. No entiendo cómo se llegó a este punto, algo que antes lo veíamos de lejos nosotros, que sucedía en Colombia con la FARC, que sucedía con el ELN, que sucedía inclusive con los paramilitares en Colombia, y ahora está en tierras venezolanas, que es lo que está pasando con la captación de jóvenes venezolanos en el estado Táchira para englobar estas filas del ELN. Esto es muy delicado. Sí, bueno, lo primero que yo creo que es importante decir es que, el Táchira, que es un estado fronterizo, es, para los que pues, no lo saben, pues el Táchira es un estado clave por estar fronterizo con Colombia. Siempre fue un estado que estuvo impactado por digamos, porque permeaban los grupos irregulares en esa época, antes de la llegada de Chávez al poder. Pues estamos hablando de organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Ejército de Liberación Nacional en menor grado. Yo empecé a trabajar muy jovencita en esta zona de frontera, cuando todavía la Fuerza Armada cumplía con la función de defender el territorio y la soberanía. Era un territorio difícil. La franja fronteriza, sí, era bastante difícil, tanto para Colombia como para Venezuela. Es cierto. Posteriormente, ya con la llegada de Hugo Chávez al poder, pues empezamos a observar atónitos que el entonces presidente de la República pues le daba espacio abierto de manera muy permisible a la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Y lamentablemente no se trataba solo de un espacio para la paz, que fue como Hugo Chávez lo quiso vender en ese momento, o no sé si era que creía en eso exactamente, pero ha sido terrible porque, pues bueno, hemos tenido que sufrir las consecuencias de lo que ocurre en nuestro territorio, ya no solo en la frontera, sino en gran parte del país. En gran parte del territorio nacional. ¿Y cómo se está llevando a cabo, Sebastiana, este proceso? ¿Cómo lo está llevando a cabo el ELN en esa zona? Estuviste hablando de una zona que es muy vulnerable, que es la parte de Capacho, que es, para que la gente entienda, antes de ir y llegar a la frontera de San Antonio,
tenemos que pasar por Capacho, subir la montaña, bajar para luego entrar a San Antonio. Es una Claro. parte importante del territorio ya venezolano, donde al lado o digamos, en la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes que hacen frontera, si no la más importante en Venezuela. Claro, a ver, lo que pasa es que recordemos que esta parte de la frontera de Táchira con Colombia es considerada incluso la frontera más viva de América Latina. Pero hay otras partes del territorio donde impacta con mayor fuerza esta presencia de grupos irregulares porque precisamente no tienen ahí la, digamos, como no se hacen tan visibles ante el ojo escrutador de la opinión pública como sí sucede en las zonas más álgidas. Fíjese, esa zona entre San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, Capacho, San Antonio, Ureña, hasta Cúcuta, pues ya es un corredor totalmente controlado por la guerrilla colombiana, específicamente por el ELN, por una razón además, porque es que el Ejército de Liberación Nacional ha tomado mucha fuerza desde que Freddy Alirio Bernal Rosales, que es el actual gobernador del estado Táchira, fue enviado por Nicolás Maduro a esta región, inicialmente con una figura ilegal puesto a dedo allí, como era el de protector del Táchira. Él hizo ahí fuertes alianzas y relaciones. Exactamente, sí, es una figura paralela al gobierno, para usurpar el poder de la que entonces era gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Pero la presencia de Freddy Bernal en el Táchira trajo consigo muchas cosas. No solamente la fuerza y el impacto que representaba esta figura con poder nacional. Él arrancó en el Táchira inmediatamente con una acción muy fuerte que, entre otras cosas, tenía que ver con esto que llamaban Operación Manos de Papel, que significó, entre otros, pues quitarles los vehículos a varios concesionarios, impactar en propiedades de gente del Táchira. Y aunado con eso, pues el Ejército de Liberación Nacional tomó mucha fuerza en territorio venezolano, al extremo de que es un territorio muy controlado por la guerrilla colombiana. Y para completar, pues ya en los últimos años, pues también se instaló en la zona lo que se llama el Tren de Aragua, que ha llegado a tener mucha fuerza porque es una banda poderosa delictiva. Fíjate, eso no lo tenía claro, la información que estás dando del Tren de Aragua, que también está conviviendo entonces con el ELN en toda esa zona fronteriza, ¿no? Claro, porque recordemos que la banda de esta poderosa banda, megabanda realmente, pues se instaló no solamente en las zonas de frontera, sino que ya ocupaba gran parte del territorio venezolano y se extendió hacia otros países. Es decir, el Tren de Aragua no solamente es que ha llegado con gran poderío a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Estados Unidos, porque es una banda que además tenía mucha relación con sectores políticos de la Revolución Bolivariana. Incluso es por esa razón que la cara más visible de esta banda, que es el Niño Guerrero, pues logró salir, o lo dejaron salir tranquilamente de la cárcel de Tocorón con su grupo, con las armas y con dinero. Y a partir de ese momento, pues supuestamente, y entre comillas, está ilegal. Y lo están buscando. Lo estarán buscando en otros países, pero en Venezuela es obvio que no. Sí. Y él logró controlar ese sector con
por lo menos las zonas de frontera con el Ejército de Liberación Nacional, hubo, la verdad, algunos enfrentamientos, pero también es cierto que son ambos grupos delictivos cuya única función tiene que ver con el dinero, con la extorsión, con ejercer poder en esas zonas del territorio. Es una zona realmente caliente para el narcotráfico, toda la zona occidental del país, Sebastiana. Claro, nosotros tenemos una cosa terrible en Venezuela, porque no solamente fue la guerrilla, no solamente son estas bandas criminales, sino además es que se le permite, ya con la revolución en el poder, y no es porque antes no existiera antes no existieran estos cárteles del narcotráfico, sobre todo en Colombia, sino que es que a partir de que llega esto de ser permisivo en la frontera, Claro. pues resulta que también con ellos llegaron o se les hizo más fácil penetrar a territorio venezolano a esos cárteles del narcotráfico, no solamente colombianos, sino que además tenemos grupos narcos de México, de Honduras, que ampliamente funcionan a todo lo largo y ancho de la frontera, sobre todo la colombo-venezolana. Y esto es trágico para nosotros. Claro, el ELN entonces está en diferentes estados de Venezuela. ¿Crees tú que tiene un control o según tus investigaciones como periodista de investigación tiene ramificaciones en otros estados de Venezuela, Isla de Margarita, el estado Bolívar? Claro, porque Sí. no, fíjate, el Ejército de Liberación Nacional, y esto es algo que nosotros en su momento señalamos e indicamos, el Ejército de Liberación Nacional llega al estado Bolívar y hubo testimonios en ese momento, llegaron en autobuses, en busetas, lo que nosotros llamamos busetas, no sé cómo le dicen ustedes allá, colectivos, Sí, cosas de estas, sí, pero colectiva. llegaron El bus. colectivos, llegaron un día, un grupo de autobuses de estos, de busetas, llegaron a la zona del estado Bolívar. Estas personas se notaba que, pues, obviamente que eran colombianos, fue lo que la gente pudo percibir, pero además se bajaron tranquilamente y se fueron ubicando en zonas de lo que se llama la zona del oro. ¿Por qué? Porque en ese momento era el interés del régimen venezolano de, digamos, de darle fuerza y vida a lo que se llama el arco minero. ¿Qué pasaba? Que las minas de oro, la gran cantidad de minas de oro, estaban controladas por garimperios, que son estos mafiosos del oro de Brasil, Sí. y por grupos que llamaban los sindicatos. Muchos de ellos eran sindicalistas que habían derivado desde la zona del hierro, de las grandes empresas que pertenecían a la Corporación Venezolana de Guayana, y que ellos funcionaban pues muy bien hasta que el régimen venezolano pues también destruyó todo lo que era aquel gran emporio de las empresas siderúrgicas y demás. Entonces muchos de esos sindicalistas crearon unas bandas, y esas bandas funcionaban en las minas de oro, en el control de las minas de oro a punta de armas. Por eso era que se le llamaban los sindicatos. Tantos indígenas murieron por... Sí, y bueno, y a raíz de eso, pues ellos controlaban la zona del oro. ¿Qué pasó? Pues que el régimen venezolano, como utilizó en este caso al Ejército de Liberación Nacional, es decir, a la guerrilla colombiana, para que desplazara a los sindicatos de las zonas del oro. Y en efecto así fue. Ahora, el problema es que eso es como que si usted busca un malandro para que le desocupe a los malandros que tiene metidos en su casa. Pues. Sí. O sea, al final el malandro que llegó, no es que se va a ir, se quedó y se queda y controla una parte de las zonas del oro. Exactamente.
Y bueno, y de ahí además pues se creó una alianza también con el ejército venezolano, es decir, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tuvo un momento pico cuando ocurrió un incidente en el año, creo que fue el 2021, en la frontera, hubo un enfrentamiento entre el ejército venezolano y el 10º Frente de las FARC en el estado Apure, y ahí hubo una participación decisiva y clave del Ejército de Liberación Nacional, según lo revelaron los propios habitantes de esa zona, e incluso varios militares que dan fe no solamente de la presencia de los rusos, sino también del Ejército de Liberación Nacional, es decir, el ELN colombiano. Fíjate que como radiodifusor, como persona de muchos años en radio, yo casi 40 años haciendo radio, hay otra cosa también que es importantísimo y que ha quejado al estado Táchira, y que no solamente es un tema de frontera, sino ya es un tema de nacional, es la pérdida de las emisoras de radio que han cerrado, que el gobierno ha cerrado, y que son importantísimas, sobre todo en zonas de fronteras, que te ayudan a permanecer con la información de tu país sin que entre otro medio de comunicación de otra ciudad. Eso está pasando mucho, y acaba de pasar ahora. La última estación de radio, José Luis Rincón, le cerraron una. Ahora acaban de cerrar, creo que fue Rumbos, ¿no? De la cadena, lo que era la cadena Rumbos, Sebastiana. Y te escuché decir... No, Mundial. Mundial. Y Mundial. te escuché decir de que lo más grave de todo esto es que cierra Mundial y se ha perdido, digamos, la voz de Venezuela en la frontera, porque ahora lo que se escuchan las emisoras del ELN, ¿cierto? A ver, explico. Primero, y lo más reciente, es que hace unas horas fue reactivada la señal de Radio Mundial, que había sido suspendida. Hubo una fuerte presión por parte de diferentes sectores, pero sin duda que aquí fue clave, entre otras cosas, que Radio Mundial pues es la única emisora de AM que funciona en el Táchira, y que además pues bueno, es clave porque es la emisora a la que tiene mayor acceso los sectores rurales del estado. Entonces hubo una fuerte presión en relación con el cierre de esta emisora a nivel nacional, e incluso se extendió a nivel internacional y mucho más local. Entonces, bueno, apareció este señor, el gobernador Bernal, como aquel que como cuando una persona le parte las piernas a otra y después le regala las muletas. Claro. Y apareció así como el salvador de la reactivación de la emisora. Eso en el caso de Radio Mundial, como para precisar ese caso. Ahora, lo que es importante en relación con la pregunta que me hace Carlos, es que la Fuerza Armada no ha hecho absolutamente nada en las zonas de frontera para enfrentar lo que ocurre con las emisoras del Ejército de Liberación Nacional, que tienen penetración en el espectro radioeléctrico del Táchira. Y digo, ¿por qué la Fuerza Armada? Bueno, porque la Fuerza Armada tiene, entre otras cosas, constitucionalmente la obligación de defender el territorio y la soberanía. Y eso incluye todo lo que implica el territorio y todo lo que implica la soberanía. Pero además de eso, pues Conatel ha cerrado numerosas emisoras en el Táchira durante todos estos años de la Revolución Bolivariana, muchísimo. Pero lo más trágico, no solamente el cierre de las emisoras, sino la censura que le han impuesto a todas las emisoras en el Táchira, porque, entre otras cosas, pues no les está permitido, digamos, cumplir con la función normal que debería cumplir un medio de comunicación. Pasaron a ser
la gran mayoría, emisoras de música, emisoras que, digamos que está extinguido casi el periodismo en radio en el Táchira, porque, bueno, porque es que los más afectados y los rápidamente censurados son precisamente los de la radio, las emisoras, y sobre todo porque hay una persecución brutal, no solamente en el Táchira, sino en todo el país, toda Venezuela, de sí, periodistas presos. Sí, nosotros nunca habíamos tenido, Carlos, tenemos 15 periodistas presos en Venezuela. sí, Eso es realmente sí, un récord brutal. sí. Sebastiana, otra, ya bueno, ya te vamos a soltar también, sabemos que tienes muchísimos compromisos, siempre agradeciéndote esta intervención con nosotros, pero hay algo que no podemos dejar de preguntarte. Tu análisis sobre estas elecciones, entre paréntesis, para este próximo día 25. No, mira, esas elecciones son de verdad que creo que nunca antes en Venezuela había, había existido tanta apatía en relación con unas elecciones, porque la gente no las siente ni legal ni legítima. El régimen venezolano y específicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela hace mucha fuerza para tratar de animar a, a sus suscriptores, pero resulta que uno de los problemas que tiene es que ante la apatía que ha existido, los obligan y los están obligando bajo amenaza a que tienen que acudir a votar. Incluso con la premisa de que si no asisten, los van a destituir. Pero, Carlos, yo creo que más importante aún que este caso de las elecciones, y no me quiero ir sin mencionarlo, Sí, es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela con la situación entre Guyana y Venezuela sí, por el territorio en reclamación el Esequibo, que ha habido ha habido muchos actos de provocación por parte del régimen venezolano que ha contribuido a que Guyana pues logre evidenciar que hay actos de agresión, y últimamente a raíz de que Nicolás Maduro se empeñó en que debía existir un gobernador para la zona Esequiba y unos diputados, pues esto elevó la situación de tono entre Guyana y Venezuela, que incluso pues ha creado en las últimas horas, por lo menos desde el jueves pasado, una guerra de comunicados, por lo menos por parte de Guyana, uno más que de todo. ellos suscrito por el presidente de Guyana, y Arfan Ali, y amenazante, o sea, en un tono bastante fuerte, incluso en un acto bien evidente de advertencia contra los venezolanos que viven en la zona del Esequibo, algo así como hablando de patria y de patriotas y de traidor y de cosas de este tipo, como evidenciando que los que están en el territorio, si se les ocurre votar o participar con las elecciones estas, pues eso iba a tener consecuencias. Debemos recordar que el territorio Esequibo está en disputa, está en discusión. Es decir, Guyana no es el dueño del Esequibo, y lo está asumiendo. Yo creo que es una situación bien peligrosa, porque también el régimen venezolano ha cometido actos de provocación muy peligrosos que nos pueden llevar a un escenario de guerra o por lo menos de enfrentamiento bélico entre Guyana y Venezuela. Sebastiana, ¿y por qué crees tú que esté actuando de esta manera justo en este momento la camarilla de Nicolás Maduro o el gobierno actual? Bueno, porque fíjese, el tema del Esequibo no es nuevo. Ellos han manejado el tema del Esequibo como un comodín que pueden usar en algún momento para crear una situación bélica. Al principio de esta conversación, yo hacía énfasis en la diferencia que había entre esa frontera de Táchira con Colombia, que es la más viva de América Latina, pero resulta que de nuestras fronteras
la más distante desde el punto de vista real para el resto de los venezolanos, tiene que ver precisamente con el territorio Esequibo. Es una zona que además pues no ha sido desarrollada precisamente por Venezuela, no tiene esa frontera a excepto de un puente que en marzo o mayo del año pasado, un puente provisional que construyó la Fuerza Armada, y posteriormente en diciembre construyeron ya el otro puente permanente. Pero no hay nada, o sea, esa es una frontera lejana realmente para los venezolanos, distante para los venezolanos, y al régimen venezolano le conviene, ante una situación particular en Venezuela, crear un estado de conmoción. Ese ha sido una permanente del régimen venezolano desde el año antepasado. Sebastiana, realmente un lujo tenerte con nosotros desde España para todos los venezolanos y la diáspora venezolana que está acá. Gracias por informarnos, por tus sabias palabras e importantes informaciones. Realmente es un lujo, vuelvo y te repito, tenerte con nosotros y que puedas compartir toda esa información con los venezolanos, con la cantidad de personas que están conectadas, el movimiento humanitario, por cierto, y diferentes asociaciones que por cierto, acá en España ya nos estamos uniendo en federación para llegar a hacer un mejor trabajo y estar más cerca de toda la población vulnerable de venezolanos que está acá. Así que muchísimas gracias y espero que no sea la última, y te mandamos un fuerte abrazo a todos los venezolanos desde acá.